Estamos nuevamente día domingo en la casa del Señor. Solo un par de cositas antes. Recordarle que si usted, los prejóvenes, que son los jóvenes de 10 a 12, 13 años, hay un espacio para ellos si quieren aprender de una manera un poco diferente, una metodología distinta a las escrituras. Pueden salir ahí con los hermanos, les van a indicar a dónde pueden estar, van a divertirse y van a aprender muchísimo de la palabra. Hacemos esta división con el propósito de que ellos puedan aprender, ¿verdad? Que puedan aprender un poco más acerca de las escrituras. Bueno, eso nada más. Éxodo capítulo 5. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Si esta es primera vez que usted nos acompaña, sea bienvenido. Qué bueno que esté por acá. Y quiero comentarles de que acá en la iglesia nosotros amamos las escrituras, amamos la palabra y amamos todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir de que amamos todo el consejo de Dios? Creemos de que el Espíritu Santo no solamente ha inspirado la información de la escritura, sino también el orden de la escritura. Entonces, a partir de eso, nosotros agarramos el texto desde capítulo 1, versículo 1, hasta terminar el libro. Vamos versículo por versículo, y vamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios en su contexto. Así es de que ahorita vamos en Éxodo capítulo 5, y este es un capítulo, es un tema, es un pasaje bastante largo y espero yo que el Señor nos permita poderlo terminar el día de hoy. ¿Lo tiene ya conmigo? Éxodo capítulo 5. Vamos a leer solo los primeros 5 versículos y después vamos a ir viendo lo demás de la palabra. Dice la escritura: pues Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestro. Añadió Faraón: el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Acompáñame a orar. Dios y Padre bueno, gracias por esta preciosa mañana. Nos ponemos en tus manos. Reconocemos, Señor, de que las escrituras están acá para nuestra instrucción. Te pedimos en esta mañana que a través de tu Espíritu Santo nos puedas dar entendimiento de tu palabra y más que eso, Señor, que nos puedas llevar a aplicarla a cada uno de nuestras vidas y de nuestros corazones. Transforma nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a abandonar los conceptos que el mundo ha suscrito en nosotros y que podamos adoptar los nuevos según tu palabra. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos desde ya la unión civil de Paola y de Fernando. Señor, que seas tú glorificado a través de las vidas de estos jóvenes que quieren hacer las cosas completa y totalmente para complacerte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Voy a tomar su asiento. Hemos estado estudiando este maravilloso libro del Éxodo y acá en el capítulo 5 ya Moisés ha agarrado un nuevo valor. Moisés ya se acerca a lo que Dios le había mandado hacer. Si usted se recuerda, desde el capítulo 1 venimos viendo que el pueblo de Israel está cautivo en Egipto y Dios llama a Moisés para que él pueda ser el libertador del pueblo. Moisés, sin embargo, fracasa
hace las cosas fuera del tiempo de Dios y comienza a hacerlas en su tiempo, a su manera. Y esto hace que Moisés, después de matar a un egipcio y ser reconocido como un asesino de egipcios, él sale huyendo de Egipto y sale huyendo a la ciudad de Madián o al desierto de Madián. Allí en Madián pasa 40 años. Esto hace que Moisés, cuando se encuentre con el Señor, tiene 80 años de edad. Es una edad muy avanzada como para poder ser el libertador de un pueblo, es una edad muy avanzada como para poder dar lo mejor de sí. Sin embargo, esa es la edad en la que Dios le llamó, porque Dios quería mostrarle a Moisés que si alguien iba a libertar al pueblo era Dios, no Moisés. El verdadero libertador de Israel es Dios, nunca fue Moisés. Moisés solamente es el instrumento por el cual Dios liberó a Israel. Entonces, Moisés pone ciertos obstáculos, ciertas objeciones y le dice: ¿cómo voy a ir yo? Nadie me conoce. ¿Qué hago si la gente me pregunta quién sos? Yo soy tardo de lengua. Pone muchas objeciones y Dios las sobrepasa por gracia, todas y cada una de ellas. Al final, Dios le permite a Moisés apoyarse de algunas señales. Se recuerda, hablábamos de que Moisés iba a tirar la vara y la vara se iba a convertir en serpiente, luego la iba a agarrar de nuevo y la serpiente se iba a convertir en vara. Moisés iba a meter su mano en su axila y al sacarla iba a salir con lepra y al volverla a meter ya iba a salir sanada. Esa era una señal maravillosa, pero la señal no era el propósito final, sino que la señal tenía que apuntar a la gente a que Dios estaba obrando ya en el pueblo. Entonces Moisés todavía está un poco inquieto, lo veíamos el domingo pasado. Moisés todavía está un poco inquieto. Sin embargo, Aarón, por providencia de Dios, se recuerda, veíamos que Dios apoya o Dios motiva un poco más a Moisés a través de su providencia y hace que Aarón salga al desierto a encontrarse con su hermano Moisés, y luego juntos van a hablarle al pueblo de Israel. Eso nos quedamos viendo la semana pasada. Quiero que lea conmigo ahí el 4:31, el 4:30. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, la señal de la vara, la señal de la enfermedad, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron al Dios de Israel. Esta fue una respuesta maravillosa, pero hay un problema con esta respuesta. Esta respuesta no fue constante. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay ciertos fracasos en nuestra vida que yo quiero que usted tenga en mente. No es de que cada vez que usted fracase, Dios va a estar ahí. Esa es una verdad. Cada vez que usted fracase, Dios va a estar ahí. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, Dios va a estar ahí para levantarlo en sus fracasos. No es usted activamente quien se levanta, es Dios quien levanta al caído. Es Él con su mano poderosa quien nos sostiene. Es justamente lo que acabamos de cantar hace unos momentos. Cuando nuestra fe falte, Él nos va a sostener. Ahora, quiero que usted me entienda algo. Usted tiene que ir viendo cuáles son los fracasos, porque usted no puede estar viviendo en fracasos espirituales toda su vida. Usted no puede estar viviendo en adulterio y pensando que Dios lo va a seguir perdonando toda la vida. Si usted sigue viviendo adulterio tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio, usted no ha nacido de nuevo. Usted tiene que arrepentirse. Esa es la idea. Los fracasos están ahí para que usted aprenda de ellos y reconfigure su vida para aplicarla o para adaptarla a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces, si hay algo maravilloso, y no quiero que usted se sienta tan agobiado, porque los fracasos evidentemente nos agobian. Cada vez que somos expuestos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que somos unos fracasados. Esa es la idea. La predicación expositiva tiene 3 propósitos. Primero, humillar al pecador. Eso es lo primero. El pecador se ama tanto a sí mismo, el pecador está tan ensoberbecido, el pecador está tan independiente y es tan autosuficiente que la verdadera predicación de la palabra tiene como propósito humillar nuestros corazones.
Recordarnos que usted y yo, sin Dios, no somos nada. Recordarnos que usted y yo merecemos el infierno. Recordarnos que usted y yo, todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia y que nos debemos completa y enteramente a Él. Eso es el primer punto de la predicación expositiva. Cada vez que usted escucha un sermón, usted tiene que salir humillado. Así tiene que salir. Y a mí me encanta que la gente salga de aquí, sí que somos basura, sí, hermano, somos basura. Sí que somos, a saber Dios por qué nos quiere, sí, pues a saber. La verdad que a saber. Eso es lo que dice Efesios, por el puro consejo de su voluntad, simplemente porque Él quiso, fue que nos salvó, no porque haya algo bueno en cada uno de ustedes. No es porque hay algo bueno en mí. Yo estoy en este lugar no porque puedo hablar, porque tengo poder de convencimiento. No, Dios utilizó a un tartamudo. Dios utilizó a una persona tardo de lengua para ir y dar uno de los mensajes más importantes. Porque es que eso no es lo que importa. No son tus dones, no son tus características de líder, no son tus capacidades las que a Dios le van a servir. El segundo componente de la predicación expositiva es que el primero humilla al pecador y el segundo es que exalta al Salvador. Sos tan basura, pero Dios es tan bueno. Sos tan pecador, pero Dios es tan santo. Sos tan fracasado, pero Dios es tan victorioso. Te pone a ti en el suelo y lo pone a Él en la gloria. Eso es todo lo contrario a lo que muchas predicaciones hacen hoy en día. Ponen al pecador en la misma gloria de Dios. Y tercero, el tercer componente de la predicación. Primero, humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Cada vez que usted sale de aquí, usted tiene que salir con un deseo, con un anhelo de que usted lo que ha aprendido, usted lo tiene que poner en práctica, porque usted no puede seguir siendo el mismo creyente fracasado de todos los domingos, de toda la semana. Se promueve la santidad y la santidad es un esfuerzo que usted tiene que hacer día tras día, momento tras momento, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, en su trabajo, en la iglesia, en todos lados. Hacer un esfuerzo sobrehumano por santo. Pastor, eso es legalismo. No, legalismo es que usted lo haga en sus fuerzas. Pero dice la Escritura que usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted para que usted pueda lograr estas cosas. Esta es la demanda. No vamos a mover la demanda de allí. Vamos a adaptar nuestra vida a la demanda de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Promover la santidad. Entonces, este pasaje creo que nos recuerda que nuestros fracasos son muchos, que eso es lo que cantamos a cada rato. Nuestras faltas, nuestro fracaso, nuestras culpas son muchas, pero su gracia es mayor. Fíjense lo que dice. Quiero hablarle de ciertos fracasos que todos nosotros tenemos. Éxodo 5:1, y váyalos anotando y vaya identificándolos, por favor, porque es importante que estos fracasos usted los empiece a arreglar en su vida. Primer fracaso, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Sabe cuál es el primer fracaso que vemos acá? El primer fracaso es el fracaso de la precisión. La palabra de Dios tiene que ser predicada, estudiada, obedecida, escuchada de manera precisa. De manera precisa. Moisés y Aarón se presentan donde Faraón con mucho valor, algo que no hubiese acontecido si Moisés no se hubiese presentado delante de Dios. Moisés sabía quién era el Dios de Israel. Moisés había encontrado coraje, encontrado valor para ir delante de Faraón. Hasta ahí, hermano, vamos bien. Vamos súper bien. Qué bueno que usted quiere servir al Señor. No, qué bueno, hermano. Qué bueno que usted quiere ser predicador. Qué bueno, hermano. Qué bueno que usted quiere presentar el evangelio. Qué bueno, hermano. La única razón por la que querés hacer eso es porque te has presentado con el Dios eterno, con el Dios de la vida. Y querés ir y presentarlo. Querés ir y darlo a conocer a las demás personas. Ahora, ¿cuál es el grave problema?
No solamente es necesario que usted se pare detrás de un púlpito, que usted maneje la palabra de Dios y predique la palabra de Dios, es necesario que usted la maneje con precisión. Este es justamente el primer pecado, el pecado en el Génesis, el pecado de Eva. Dios dijo, pueden comer de todo el árbol plantado, pero de aquel árbol no van a comer, porque el día que coman, morirán. ¿Sabe lo que dijo Eva? Eva no manejó con precisión la palabra. Eva se acercó y dijo el Señor que podemos comer de todo árbol, pero este no lo vamos a ver ni a tocar. Eso no dijo Dios. Pastor, pero se supone, se entiende, no se entiende. La palabra de Dios es inspirada para que usted la diga y la comparta y la comunique tal cual es, sin agregarle nada, sin alterar nada, sin añadir nada, sin quitar nada, sin suavizar nada. La palabra de Dios es como es. Pastor, ¿y usted dónde ve eso? Es que Dios no le dijo a Faraón que dijera que iban a salir a celebrar fiesta. ¿Sabe cuál es el problema? Celebrar fiesta, y póngame atención a esto porque esto es importante en el contexto. Salir a celebrar una fiesta era una ocasión común de mucha gente en Egipto. Egipto no era una ciudad, no era una región donde solo vivían egipcios e israelitas. Era una ciudad cosmopolita, como nosotros acá. Hay salvadoreños, hay gringos, hay africanos. Aquí usted puede encontrar de todo. Es una ciudad cosmopolita. Y Egipto, siendo una ciudad muy grande y muy poderosa, albergaba muchas personas de muchas etnias y de muchas religiones. Entonces los faraones habían puesto que los dioses de Egipto se adoran en Egipto, pero si usted tiene un Dios diferente, usted tiene que salir de camino 3 días a adorar al Dios, y luego cuando usted celebraba la fiesta al Dios que usted creía, usted podía volver. Entonces cuando Moisés se presenta delante de él, Moisés lleva en su mente lo que tenía que decir. Éxodo 3:10 le dice, yo te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel de Egipto. Ese es el mensaje. Faraón, yo vengo acá para sacar al pueblo de aquí y no volver nunca más. Esa era la idea. Pero Moisés cree que él conoce mejor el pensamiento y el corazón de Faraón, y Moisés cree que si le da un mensaje tan duro, es como que tal vez Faraón no vaya a reaccionar bien. Entonces viene Moisés y adapta el mensaje y dice, mira, Faraón, deja ir a mi pueblo para que celebremos fiesta en el desierto. ¿Estaba mintiendo? No, no estaba mintiendo, porque eso es justamente lo que Israel iba a salir a hacer al desierto. Eso era exactamente lo que iban a salir a hacer, pero no iban a volver. Cuando le dice a Faraón, mira, vamos a ir a celebrar la fiesta 3 días al desierto, lo que le está diciendo es, vamos a celebrar la fiesta y en 3 días volvemos. ¿Ve cómo suaviza la palabra? Ese fue el primer fracaso. Y mire, sigue leyendo ahí conmigo. Faraón le dice, ¿quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor. Entonces ellos dijeron, fíjese, versículo 3. Por eso es importante leerla, estudiar la Biblia en su contexto, versículo tras versículo, porque nos va dando un montón de información. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos. Ya no fue una demanda de parte de Dios, ahora era una súplica de un pecador. Te rogamos, le dice a Faraón, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio, Señor nuestro Dios. Y fíjese la amenaza que le hace. Esta amenaza es bien tonta. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Eso no fue lo que Dios dijo. Eso no fue lo que Dios dijo. ¿Se recuerda lo que Dios le había dicho? Lo estuvimos viendo en el capítulo 4, versículo 22. Entonces le dice Dios a Moisés, dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado y he aquí, mataré a tu hijo. Este era el mensaje. Este era el mensaje. El mensaje es, Faraón,
tenemos que salir de aquí. No nos dejas salir, Dios te va a matar tu hijo. Te va a matar al primogénito. Ay, pero es que eso no le va a gustar, se va a sentir mal. ¿Y qué tiene? Es el mensaje de Dios. Esta es la palabra escrita de Dios. Eso fue lo que Dios quiso que Faraón entendiera, que Faraón escuchara. ¿Cuántas veces usted, por no caerle mal a alguien, ha suavizado el mensaje, hermano? Cuando usted suaviza el mensaje, usted prostituye el mensaje. Usted cree que el mensaje va a depender de cómo usted lo diga, de la forma en que lo diga. Sí, mire, del mensaje con amor, del mensaje con gracia, pero del mensaje completo, del mensaje como es. Si se ve enojar la gente, que se enoje, pero que no se Dios con usted. Si la gente se va a enojar con usted, que se enoje con usted, pero que no se, pero evite que Dios esté, que usted se presente a Dios desaprobado. Quiero que vaya conmigo rapidito a 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Este es uno de los textos que muchos olvidamos cuando nos paramos en los púlpitos. Este es uno de los textos que muchos no les interesa que su pastor cumpla detrás de un púlpito. 2 Timoteo 2:15. ¿Lo tiene? Fíjese, dice, procura con diligencia. Este es el apóstol Pablo predicando o escribiéndole a Timoteo, que Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo al pastor de la iglesia: procura, Timoteo, presentarte con diligencia a Dios aprobado. Aprobado. Y aprobado en este contexto no quiere solamente decir bien portado. Fíjese. Sino como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué avergüenza más a un obrero que es pastor? No manejar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Procura, Timoteo, que cuando te presentes a Dios, te presentes aprobado. ¿Y cómo vas a presentarte aprobado sin ninguna vergüenza, Timoteo? No te preocupes, Timoteo, por cuánta gente va a llegar a la iglesia. No te preocupes, Timoteo, por cuánto resultado va a tener tu predicación. No te preocupes, Timoteo, por cuántos convertidos van a haber detrás de la campaña. No te preocupes, Timoteo. Preocúpate por dar el mensaje con precisión. Isaías fue uno de los profetas más precisos en su mensaje. Doloroso el mensaje, duro el mensaje. Yo creo que si Isaías predicase en este tiempo, fuera uno de los, bueno, no hubiese escrito los 66 capítulos. Lo hubieran matado antes. ¿Sabe cuántos convertidos hubieron en el ministerio de Isaías en su precisión de la palabra? Ni uno. Y sin embargo lo tenemos como un profeta mayor. Sin embargo lo tenemos como el gran profeta Isaías. Cuando nosotros suavizamos, alteramos o no somos precisos a la palabra de Dios, es porque nosotros estamos creyendo que nuestros métodos son más efectivos, más contemporáneos que los métodos que Dios utiliza. Te estás creyendo más inteligente que Dios. Te estás creyendo más capaz, más sabio que Dios. Cuando tratamos de parecernos al mundo para que el mundo quiera venir a la iglesia, lo que estás haciendo es disminuyendo, desvirtuando el poder que tiene la palabra de Dios para transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. La escritura lo decía, Charles Spurgeon lo decía claro. Si vas, bueno, lo voy a parafrasear, pero si vas a tener un circo en tu iglesia, vas a necesitar constantemente payasos para que estén entreteniendo a la gente. Predica la palabra. La palabra va a ser suficientemente efectiva y Dios en su soberanía y en su misericordia va a saber qué hacer con tu predicación.
El Señor va a saber qué hacer con lo que tú estás enseñando. Preocúpate porque lo que estés enseñando sea conforme a la palabra del Señor. Cuando las cosas, fíjese, cuando uno deja de ser preciso a la palabra del Señor y empezamos a ver métodos que nos puedan ayudar y nos puedan colaborar a alcanzar los logros que nosotros antes tanto queríamos, póngame atención con esto, ¿sabe lo que empieza a suceder? Empezamos a ceder nuestras convicciones. Cuando no somos precisos a la palabra, empezamos a ceder las convicciones. ¿Sabe lo que pasó aquí con Moisés? Moisés, en vez de ir y rogar a Dios, que al final lo termina haciendo, se postra delante de Faraón y le ruega a él. Dice: Faraón, por favor, te pido, te ruego que nos dejes ir. Y sabe, es bien absurdo, porque Dios ya le había dicho a Moisés que cuando llegara a hablarle a Faraón, lo iba a encontrar con un corazón endurecido y que no lo iba a dejar ir. Ya se lo había dicho. Te voy a mandar donde Faraón, le vas a hablar a Faraón, y cuando le hables a Faraón, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y Faraón no te va a hacer caso y no va a dejarlo ir. Pero igual, cuando se endure, vos le vas a decir que le voy a matar a su hijo. Y aún con esta amenaza no te va a dejar ir, porque Faraón te va a dejar ir con mano fuerte. Eso fue lo que Dios le dijo. Ya Moisés ya tenía el método, hermano. El método de Dios ya lo tenía, pero él quiso usar su propio método. Entonces fracasamos cuando usamos métodos que no son efectivos. Pastor, pero mire, ¿qué culpa tiene Moisés si a Dios le había dicho que le iba a endurecer el corazón de Faraón y al final no se lo endureció? Pues le dijera lo que le dijera, igual se lo iba a endurecer, sí, pero tu labor es presentar el mensaje como es. Si Dios le dice a usted: mira, el que está aquí a la par, nunca lo voy a salvar, entonces usted dice: pues ya no le voy a predicar, porque ¿para qué le voy a predicar si ya nunca lo va a salvar el Señor? Tu labor es predicarle. Tú no sabes que si Dios ya determinó eso, pero Dios quiere que tú le prediques, le vas a seguir predicando. Vas a seguir hablando y vas a seguir dando testimonio en sus maravillas. Y eso es lo que muchos predicadores y muchos de nosotros constantemente tenemos miedo. Tenemos miedo a las reacciones de los faraones, tenemos miedo a las reacciones de las personas, tenemos miedo a las reacciones que la gente se vaya, tenemos miedo que nos traten de locos, tenemos miedo de parecer no con la cultura, de ser retrógradas, de ser legalistas, de ser esto y de ser lo otro. Si es que el mundo siempre te va a atacar, porque el mundo no entiende a Dios. ¿Estás siguiendo eso ahorita? El segundo fracaso, este fracaso lo comete Faraón, pero eso no quiere decir de que usted no lo cometa solo porque ya es creyente. El segundo fracaso es el fracaso del conocimiento. Dice Éxodo capítulo 2. Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. Esta es una mentira. No es que él no lo conociera, es que él no lo reconocía como Dios. Evidentemente él sabía quién era el Dios que adoraban los 4 millones de judíos que él tenía ahí. Por supuesto que él sabía quién era el Dios de Israel. Él había escuchado las promesas del Dios de Israel. ¿Se recuerda lo que hablamos de Faraón al principio? Del otro Faraón, que Faraón los tuvo cautivos y no los quería dejar ir porque él sabía que Dios los iba a sacar y les iba a entregar una tierra, y él pensaba que ya teniendo esta tierra los iba a venir y atacar. Faraón sabía las promesas que fueron hechas a Abraham. Es más, Faraón, yo estoy más que seguro que sabía que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel iba a pasar 400 años preso en Egipto. Porque esto era de la voz populis, esa era parte de la promesa. ¿Usted cree que Faraón no lo sabía? Claro que lo sabía. Y entonces, ¿por qué aquí le dicen no conozco al Señor? No, no es que no lo conozca, es que no lo reconoce. Y además no dejaré ir a Israel, versículo 3. Entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos. Camino de 3 días, versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores.
Y añadió Faraón, mirad que el pueblo de la tierra ahora es mucho, ¿no? 4 millones de personas, y vosotros queréis que ellos cesen sus labores. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos, porque por eso es que claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. ¿Alguna vez le han dicho a usted eso? ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. Solo ahí pasás en la iglesia. Que no tienes cosas que hacer. Ponete a trabajar, ponete a hacer algo. Esas son las palabras de los ignorantes. Son las palabras de los ignorantes. Eso es lo que dice aquí la escritura. Faraón dijo, no, hombre, esto no es que quieran adorar a Dios, lo que pasa es que son haraganes. Por eso es que dicen que quieren adorar a Dios, pero no, mejor pónganle más trabajo. Que se vea que están trabajando. Recárguense el trabajo sobre estos hombres, versículo 9, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Sabe cuáles son las palabras falsas? Las palabras de Dios. Faraón está diciendo que las palabras que acaban de escuchar, el mandato que acaba de escuchar es una leyenda, es un cuento, eso no va a suceder. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo diciendo, así dice Faraón. Fíjese, así dice Faraón. Justo como Moisés había llegado donde Faraón. Así dice el Señor. Y ahora los siervos de Faraón están diciendo, así dice Faraón. Se está comparando al Dios. Fíjense. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero vuestra tarea no será disminuida en lo más mínimo. A pesar del valor que mostraron, Faraón se negó y hizo la pregunta, y no es una pregunta que tenía que ser contestada, esta fue una pregunta retórica. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Se recuerda lo que hablamos al principio del Éxodo, del libro del Éxodo? Que a través de todo el libro del Éxodo vamos a responder esta pregunta. ¿Quién es Dios? Porque el pueblo de Dios no conoce a Dios. El pueblo de Dios no sabe quién es Dios. El pueblo de Dios se comporta cada día como Faraón. Cuando el pueblo de Dios se le presenta al Dios de la Biblia, lo rechaza. Uno de los sermones más difíciles y más duros, creo yo, que hemos predicado en esta serie, es el del endurecimiento del corazón de Faraón. La Biblia es clara, hermano, Dios endurece al que Él quiere. Eso es lo que dice Romano, Dios endurece al que Él quiere. Él lo endurece. Y pastor, ¿y qué quiere decir que endurece? El que tiene el corazón endurecido nunca va a poder creer. Yo no creo en ese Dios. Sí, no es el Dios en el que tú crees, porque el Dios de la Biblia sí los endurece. Es el Dios de la Biblia. Eso es lo que dice la Escritura y lo dice en Romanos 9 más adelante. El apóstol Pablo vuelve a decir, ¿y entonces por qué nos echa la culpa a nosotros? Si Él nos endurece, ¿por qué nos echa la culpa? Ahí léalo en Romanos 9. ¿Por qué nos echa la culpa si Él nos endurece? Y el apóstol Pablo responde, dice, ¿quién sos tú para decirle a Dios lo que hace de tu vida? Si quiere hacer una vasija de honra o quiere hacer una vasija de deshonra, ¿quién sos tú para reclamarle? Es el Dios soberano, el Dios que tiene control de todo. Pero cuando nos presentamos a este Dios, no nos gusta. ¿Quién es ese Dios, vos? Es la misma pregunta. ¿Qué? Vas a saber qué Dios te están predicando. Es la misma pregunta. La mismita pregunta de Faraón. Porque Faraón está respondiendo en incredulidad. Y claro, la incredulidad está basada en una ignorancia teológica. Lastimosamente, hoy en día, nuestro concepto de Dios, como muchas otras cosas, está arraigado o está definido a partir de lo que el mundo dice. Hoy en la mañana, nada menos, estaba leyendo en un post de un pastor, bueno, no sé si es pastor, pero estudiaba teología, y decía, ser cristiano no es ir a la iglesia.
Ser cristiano es seguir a Jesús. Bueno, sí, como definición tiene razón, pero el que es cristiano y sigue a Jesús viene a la iglesia. ¿De dónde sacan esas ideas tan absurdas, tan tontas, tan incompletas? Cuando son incompletas dañan a la gente. Cuando son incompletas hacen creer a la gente que no necesitan de iglesia porque tienen una relación con Dios. Dios no es religión, Dios es relación. Hermano, si tú no crees en la religión cristiana, yo no sé en qué Dios crees, pero Dios ha establecido a través de su palabra las formas en las que Él tiene que ser adorado. No tienes que inventarte, no tienes que modificar, no tienes que estar pensando a saber qué quiere Dios de nosotros. No, aquí está. Y la religión es un sistema de creencias. La Biblia te dice qué tenés que creer y qué no. Claro, es una religión cristiana, no es una religión de obras, pero es una religión. El hecho que todos nos venimos acá y nos reunimos un día domingo a adorar al Señor, cantamos ciertos cantos, tenemos un libro que nos instruye, hacemos ciertas oraciones, tenemos ciertas prácticas, tenemos cierta filosofía de vida. Eso es una religión. Pero te hacen creer que no necesitas de todas estas cosas siempre y cuando tu relación con Dios esté bien. Eso no es lo que dice la Escritura. Estoy leyendo un libro, hermano, que, ay, viera que me ha encantado ese libro. Y no publico algunas de las frases porque sé que me va a llover. Pero las voy a publicar, no crea que no. Ahorita quiero disfrutar el libro. Ya cuando lo termine, lo vuelvo a leer, subrayo algunas cosas y luego las publico. ¿Sabe cómo se llama el libro? Se llama El Evangelio según Satanás. Léalo, buenísimo. De Jared Wilson. ¿Sabe una de las cosas que dice? El Evangelio de Satanás te predica que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y sí, el plan es maravilloso si usted entiende el propósito de Dios. El propósito de Dios es haberte dado vida después de que estabas muerto en tus delitos y pecados y que tú no merecías nada. Ahora tenés acceso al Dios de la gloria, pero mientras Él venga por ti, tú tienes que vivir para Él. Y eso quiere decir de que así como Él sufrió, tú vas a sufrir. Ese es el Evangelio. No, Dios tiene un plan para mí. Si usted está enfermo usted. Venga, Dios tiene una sanidad para usted. Ese es el Evangelio de Satanás. Porque te hace buscar a Dios por lo que Él te pueda dar y no por lo que Él es. No juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, eso lo dice la Biblia, pero cuando usted no lo predica en su contexto es un mensaje satánico. Es un mensaje diabólico. Claro que tenemos que juzgar. Lo vemos en Corintios, lo vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, juzgad con justo juicio. El apóstol Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios 5, dejen de estar juzgando al mundo. El mundo no sabe cómo comportarse, el mundo no conoce a Dios, el mundo se va a comportar en contrario a como Dios demanda. Pero juzguen a la iglesia, a eso sí juzguenlos. Tienen la responsabilidad de hacerlo. Júzguenlos. Ahí está en su Biblia, hermano. Lo que pasa es que tu pastor nunca te lo leyó. Para que no, es que más vale el amor. Amor, perdón, amor, allá está mi hermano. El amor, dice la palabra, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Y la verdad es que si tú te seguís comportando como te estás comportando, es bien probable que no hayas nacido de nuevo y por lo tanto vas a ir al infierno. ¿Quién sos vos para juzgarme? No, yo estoy dándote un juicio de valor según la Escritura. Nadie puede condenar, solo Dios. Estamos de acuerdo, yo no te estoy condenando, no te estoy mandando al infierno, pero sí te estoy diciendo las bases sobre las cuales tu juicio va a ser llevado. Y cuando te presentes delante del Señor, el Señor, tú le dices, Señor, Señor, y el Señor te va a decir, nunca te conocí, nunca diste fruto. Estuviste en una iglesia y nunca hiciste nada. Y yo, pero yo te conocía, a saber a qué Señor conocía, pero a mí no me conocía.
o si yo nunca tuvimos nada que ver. Ese es el fracaso del conocimiento. El fracaso del conocimiento nos lleva a una ignorancia teológica. La ignorancia teológica es ignorar la identidad de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios puro, es un Dios bueno, es un Dios sabio. Él sabe cómo hacer las cosas. Cuando nosotros no conocemos a este Dios y no lo conocemos de esa manera, póngame atención, usted vive vidas en desobediencia. Que usted venga a la iglesia, póngame atención por favor, que usted venga a la iglesia, escuche la palabra del Señor y la palabra del Señor dice que usted tiene que salir de aquí y ponerse a cuentas con su hermano y perdonarle, pedir perdón si es necesario. Usted dice, pues sí, pero es que vos no entendés cómo yo me siento. Aquí vale un sorbete como te sientas. Lo que importa es saber si conoces al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia demanda obediencia. Y cuando no conoces la identidad de este Dios, el resultado, la forma de responder es desobediencia. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Es una desobediencia a lo que el Señor está haciendo, a lo que el Señor demanda hacer en nuestras vidas. Pastor, ¿qué tengo que hacer para yo poder perdonar a mi hermano? Conozca más a Dios. No lo conoces lo suficiente. Si no has podido dar el paso, es porque seguís amándote más tú que lo que amás obedecer al Señor. Conoce más a Dios, metete más con Él, lee teología, lee la Biblia, porque la teología te va a dar una cuadrícula de cómo es Dios y no una imagen distorsionada de lo que tú crees que es Dios. La ignorancia teológica nos lleva a ignorar la verdad de Dios. Aquí Faraón se le dijo que tenía que sacar, tenía que dejar ir a los israelitas y él dijo que no. Ignoró la verdad de Dios. Bueno, esa es la verdad de Dios. Dios dice que los va a sacar para llevarlos al desierto y adorarlo a Él. Pues ¿saben qué? Ustedes se quedan y me adoran a mí. Así dice Faraón. Somos prontos a rechazar la verdad de Dios cuando esta verdad no encaja en lo que nosotros queremos o esperamos de parte de Dios. Y eso no solamente de los inconversos, de los incrédulos. Eso es algo que pasa en nuestros corazones todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me encanta, de verdad, es uno de mis mayores deleites saber que las personas después de que han escuchado un sermón se acercan y me dicen, pastor, fíjese que hay un montón de cosas que no me cuadraron. Gloria a Dios, hermano. No que no le hayan cuadrado. ¿Ah? Gloria a Dios que tuvo el valor de venir y preguntar. Mire, explíqueme. Porque eso quiere decir de que usted quiere salir de su ignorancia. Todos somos ignorantes en cierto sentido de la palabra del Señor. Y muchas cosas que conocemos están equivocadas. Entonces usted viene y pregunta, hemos invertido, hay personas que hacen tantas preguntas, hermano. Tantas preguntas. Me mandan mensajes a las 2 de la mañana. Pastor, aquí estoy en crisis. Hay una cosa que no entiendo. Gloria a Dios, hermano, porque están queriendo buscar la verdad de la Escritura. Hay algo que te incomodó, hay algo que has aprendido nuevo y lo estás viendo en la Biblia y dices que esto es así. Pero ¿por qué no lo logro entender? Hay una pieza que me hace falta. Entonces con gusto te ayudamos a que ordenes las piezas y entonces esto tenga más sentido. Pero ¿sabe qué? El problema de la incredulidad no es un problema meramente intelectual, es un problema espiritual, es un problema moral. ¿Sabe cuál es el problema? Y esto a mí me encanta de muchas personas, no me encanta que se queden así, pero me encanta la postura que tienen. Hay muchas personas que usted les presenta el evangelio y les dice,
sí, no, es que todo eso es verdad, pero mira, cuando yo quiera cambiar, porque es que con Dios no hay que jugar. Dijo, pues, o sea, qué equivocados están, pero qué bueno que esta fuese la actitud de muchos cristianos. O sea, qué impresionante. O sea, saber de que te estoy presentando una verdad de Dios y que tenés que tragarla, que tenés que digerirla y tenés que decir, sí es cierto. ¿Y ahora qué hago con esto? Porque el punto no muchas veces es entenderlo. El punto muchas veces es responder a esta verdad. ¿Y qué significa responder a esta verdad? Si tú venís en un adulterio, creer en Dios es paralelismo o sinónimo de abandonar el adulterio. Ahí está el reto moral. No es intelectual, usted entiende, hermano. Pastor, vamos a ver, explíqueme, exegéteme en el griego. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Todas las veces que sea necesario. Eso no tiene, no necesita griego, hermano, ni exercicio. Eso es sencillo. El problema no está aquí, el problema está aquí. Aquí está el problema. Maridos, amen a sus mujeres como a Cristo amó a su iglesia, y mujeres, respeten a sus maridos. Pastor, pero si vea que el respeto se gana, no, el respeto es un mandato de parte de Dios. ¿Quién te ha dicho que se gana? Si no lo puedes respetar, déjalo. Pero no vayas en contra de Dios. No, pastor, porque mire, con las actitudes que él hace no se está ganando mi respeto. Ese es un mandato, es un imperativo. La mujer respete, no hay condicionantes. Y el hombre ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Si se tiene que dejar de hartar usted, aguante hambre, papá. Porque Cristo así amó a la iglesia. Cristo sacrificó su vida por la iglesia. Ah, pastor, pero es que mire, yo entiendo lo que usted no sabe lo que mi mujer ha hecho. No, yo entiendo, pero es que mire, pastor, usted no sabe. Usted aquí la ve toda tranquila, pero viene en la casa. Le dan vueltas en la cabeza y vomita. Y cuando se pone brava, Dios guarde. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, lo mismo tiene que hacer el esposo. Sufrirla, aguantarla, abrazarle, decirle, mi amor, aquí estoy, dale, reventa todo lo que quieras y decime todo lo que quieras, faltame todo, y después nos perdonamos, después nos amamos. No te preocupes, dale, aquí estoy, que eso es lo que la iglesia hace con Cristo. Y esa es la actitud que usted encuentra con Cristo. No, muy difícil esto. No ha de ser así. Efesios 5:23, léalo, subrayo y lo llévelo para su casa. Y cuando usted tiene todas estas cosas, ignora quién es Dios, desobedece a Dios, rechaza la verdad de Dios, es porque usted mismo es su propio Dios. Cuando usted dice, yo no puedo creer en un Dios así, es porque usted el Dios en el que está creyendo es usted. Usted está sentado en su trono, usted pone sus propias reglas de su cristianismo, de su relación con Dios, usted las pone. No, aquí es, la verdad es que para mí Dios no es eso. ¿Sí? Tú estás definiendo. Y el único que puede definir es Dios. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Sabe cuál fue el pecado en el huerto del Edén? Que la mujer y el hombre, Adán y Eva, quisieron redefinir lo que Dios ya había establecido. Cuando dice la palabra de no comas de este fruto, porque este fruto ciertamente morirás, la serpiente le dice, no, no es que vas a morir, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos. ¿Sabe qué quiere decir que vuestros ojos serán abiertos en el contexto? Lo que quiere decir es de que tú vas a empezar a ver la vida desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Que tú vas a empezar a tener decisiones desde lo que a ti te conviene y no desde lo que obedece y da gloria a Dios. Eso es tener los ojos abiertos.
Ahí hay un montón de gente, no, pero es que la ciencia, si no fuese por la serpiente, no tuviéramos ciencia, siempre hubiésemos tenido. Adán fue el primer zo- zo- zoólogo, eso. Le puso nombre a todos los animales. Y dice la escritura que así como se llaman desde entonces, así se llaman hasta el día de hoy. ¿Ah? Él hizo la labor, hermano. ¿Cómo le pone usted nombre a todos esos animales sin tener papel y todo? Porque se acordaba, era inteligente. Ciencia siempre hubiésemos tenido. Lo que pasa es que la hubiésemos utilizado para la gloria de Dios y no para el beneficio nuestro. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Y eso es lo que me encanta del Evangelio, que el Evangelio una y otra vez nos recuerda que el que está sentado en el trono no es usted. Y fíjese, eso es lo que pasa en el versículo 12. Entonces, el pueblo se dispersó por toda la tierra. ¿Me está siguiendo hasta ahorita, hermano? Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. La paja se encontraba en un lugar muy retirado y la idea era de que ellos tenían que recoger paja. ¿Por qué la paja? Y tal vez voy a explicar esto rapidito. ¿Por qué la paja? ¿Ha visto usted cómo se hacen los ladrillos de adobe? Los ladrillos de adobe es lodo, pero para que el lodo se mantenga en su puesto o en su lugar y sea más fijo, le meten por entre medio paja, como zacate. ¿Ya? Y así hacen el lodo y luego las cocinan y eso volado queda para años y años y años. Ahora, ¿cuál es el problema de los rastrojos? Los rastrojos no funcionaban de la misma manera que la paja, entonces, pero estaban más cerca. Entonces venían ellos, agarraban rastrojos, los ponían en medio del lodo, hacían los bloques de adobe, y el problema era que como no se sostenía demasiado, se quebraban bien rápido. Entonces no solamente tenían que recoger la paja, sino que la mitad prácticamente de los materiales que hacían se destruía. O sea, era doble trabajo. Y era prácticamente un trabajo imposible. Mire lo que dice, los capataces los apremiaban diciendo, acabad vuestras tareas, vuestra tarea diaria, como cuando tenías paja. O sea, la producción no tenía que disminuir, tenía que seguir siendo la misma. Versículo 14, y azotaban a los jefes de los hijos de Israel que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndole, ¿por qué no habéis terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Siga leyendo conmigo. Entonces los jefes de los hijos de Israel fueron y clamaron a Faraón diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿Sabe cuál es el tercer fracaso que se da aquí? El fracaso de la confianza. Confiar en Dios es inminente. Póngame atención con lo que le voy a explicar. La incredulidad se va a poner en evidencia en la tribulación. ¿Qué tanto cree usted en Dios? No, hermano, usted no cree en Dios cuando viene aquí, aplaude y levanta las manos y llora. Eso no es creer en Dios. Creer en Dios es que cuando vengan las dificultades y los problemas y las cosas no salgan como usted esperaba que iban a salir, usted permanece glorificando a Dios, permanece esperando en Dios, permanece obedeciendo a Dios. Usted no obedece para que las cosas le vayan bien. Usted obedece porque Dios le ha mandado obedecer y punto. Si nosotros obedeciésemos para que las cosas nos fueran bien, nuestra obediencia sería temporal. Nuestra obediencia tendría su raíz en cosas que son muy inamovibles, muy movibles. No, es que yo voy a obedecer para que todo me vaya bien. Y si las cosas no te salen bien, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que estaba pasando aquí. Moisés y Aarón habían ido donde Faraón y le dijeron, libertad al pueblo aquí de Egipto porque van a servir al Señor. Y Faraón dijo, no, lo que vamos a hacer es que les vamos a poner más trabajo, más carga. ¿Se recuerda la parábola de la semilla del sembrador? El sembrador se la sembraron, una semilla cayó en suelo duro, no dio fruto, pero la segunda y la tercera semilla sí nacieron. Y da la idea, ¡ah! Son creyentes, mira cómo sirven, mira cómo alaban, mira cómo cantan.
Solo en la iglesia pasan. Pero dice la Escritura que en eso vino los espinos, que son las tribulaciones, y la ahogaron. Y luego el sol a otra, que son las aflicciones de este mundo, y la ahogaron. Benditas tribulaciones, porque nos hacen ver en qué áreas de nuestra vida no estamos confiando como creíamos que confiábamos en Dios. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Eso es lo que está pasando acá. A esta gente no le salieron las cosas como ellos esperaban. Y fíjese qué interesante, póngame atención. Cuando usted tiene incredulidad en su corazón, lo primero que hace es clamar a sus dioses funcionales. ¿Sabe qué es un Dios funcional? ¿Qué espera usted recibir de Dios? Paz, tranquilidad, alegría, dinero, satisfacción, placer. Eso es lo que usted espera recibir de Dios. Entonces, cuando Dios, el Dios verdadero, no da estas cosas, usted busca un Dios funcional. Llámese el alcohol, llámese el sexo, llámese la drogadicción. Ese Dios que le haga sentir a usted lo que Dios no pudo hacerle sentir. Y en este caso, esta gente, fíjese qué interesante, en el versículo 31 del capítulo 4, esta gente se terminó postrando y adorando al Dios de Israel por las maravillas y porque se habían acordado de él. Ahora aquí en el capítulo 5 están llegando donde Faraón y le dice: Faraón, ¿por qué tratas así a tus siervos? ¿Para qué los iba a librar el Señor? Para que fueran siervos de él. Pero aquí le está diciendo: Faraón, mira, la verdad es que ni nos conocíamos con este Dios. Mejor nos volvemos a ti. Estábamos mejor contigo, fíjate. Y sabe, esa fue la actitud que permaneció en el corazón de los israelitas durante los otros 40 años en el desierto. ¿Por qué no volvemos a Egipto? Allá en Egipto teníamos no sé qué, allá comíamos cebolla, comíamos rábano, comíamos lechuga, comíamos bagre. Allá en Egipto teníamos todas esas cosas y aquí en el desierto no tenemos nada. Sí, allá en Egipto no tenías a Dios, aquí sí lo tenés. Y esa fue la razón por la que Dios los mató a todos en el desierto. El Señor sacó un pueblo incrédulo. Pero como los planes de Dios no se limitan a que usted crea, sino a su soberanía y a lo que Él quiere hacer, Él los sacó, levantó una nueva generación, los mató a todos y los nuevos entraron. ¿Dónde empezó? Aquí, en no confiar en el Señor. No confiaron, sino que se volvieron a dioses funcionales. Y cuando nosotros somos incrédulos, esto no nos permite descansar en la providencia de Dios. La providencia de Dios es algo maravilloso, hermano. Saber que Dios está orquestando todo, hermano. La razón por la que usted está aquí hoy es orquestado por Dios. La razón por la que usted vino o va a venir el próximo domingo es orquestada. Dios orquesta absoluta. La razón por la que tú no viniste antes es orquestado por Dios. La razón por la que tú estás enfermo ha sido orquestado por Dios. Esa es la providencia de Dios. Creemos que Dios es un Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, y es más, controla cosas que yo no puedo controlar. Y cuando hay cosas que yo no logro controlar, como estos resultados, sino que en vez de estar liberado en el desierto adorando a Dios, estoy más cargado todavía. Es momento de confiar en Dios. Porque eso me recuerda que Dios siempre tiene el control. Y esta incredulidad nos lleva a enfocarnos en nuestras expectativas y no en sus promesas. ¿Se recuerda lo que hablábamos el domingo pasado? Va a llegar un momento en que la mano de Dios no va a ser tan visible en tu vida como en otras ocasiones. Va a llegar un momento en que Dios te va a agarrar y te va a llevar como un niño así,
te va a sanar de algunas cosas, te va a dar un buen trabajo, va a estar todo bien en la familia. Te vas a decir, puya Dios, ¿cómo está con nosotros? No, Dios es bueno. Pero va a llegar un momento que las señales van a desaparecer. Y entonces vas a tener que empezar a confiar. Va a llegar un momento en que las expectativas que tú tenés no van a ser cumplidas. Y entonces es momento de recordar las promesas. ¿Sabe cuáles son las promesas? Le voy a dar una promesa que a nadie le gusta, pero es promesa. ¿Está conmigo ahorita? Fíjese, le voy a dar una promesa que a nadie le gusta. Mateo 11:2. No lo busque, se lo leo. Al oír Juan, perdón, no, Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe cuál es la promesa aquí? La promesa aquí es doble. La promesa primero dice, ojo, que mientras usted está en este mundo, usted va a estar en tribulación. No lo digo yo, si usted lo busca en su Biblia, y su Biblia tiene las letritas rojas de las palabras de Jesús, lo dice el Señor. En el mundo tienen aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Sabe cuáles son las promesas? Si el Señor ya nos dijo, cuando el apóstol Pedro dice, señores, cuando viene tribulación a ustedes, ¿y por qué se extrañan? Pues como que si algo malo les pasa, algo raro les pasa. Eso es lo que dice 1 de Pedro 4. Cuando el fuego de prueba viene sobre ustedes, no se extrañen como que es alguna cosa rara les que está sucediendo. No, al contrario, alégrense. Alégrense porque está siendo participantes de los padecimientos del Señor. Ese Señor ya había dicho que iban a pasar por tribulación. Y entonces, pues, el apóstol Pablo es el mismo texto que tocábamos el jueves. El apóstol Pablo en Hechos 14:22 dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, fíjense, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, tal vez algunos a estas alturas del sermón ya están así como, que termine ya no puedo con tanta decepción. Les voy a fortalecer los ánimos, como el apóstol Pablo, bíblicamente, así se fortalecen los ánimos bíblicamente. El apóstol Pablo dice que fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, les dijo, es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí dice la palabra, hermano. No, porque viera que me entra un desánimo. ¿Y de qué es ese desánimo? Pues sí, porque fíjate que yo me enfermé y como no me curo. Hey, la palabra de Dios se está cumpliendo en tu vida. Dice la palabra que en el mundo vas a tener tribulación y aflicción. Y también dice el apóstol Pablo que este es un momento para que tú agarres ánimo. Porque es necesario que tú sufras esto para que entres al reino de Dios. La palabra se está cumpliendo. Hay promesas que se están cumpliendo. Lo que pasa es que solo seleccionamos las promesas que nos gusta que se cumplan. Y así no funciona la Biblia. La funciona o agarra todo el consejo de Dios o mejor no agarre nada. Y número 4, Éxodo 5:22, el fracaso de la paciencia. Entonces se volvió Moisés al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Ese es Moisés, hermano. Ese es el gran libertador del pueblo. Cuando la paciencia fracasa, ojo, dice la Escritura, póngame atención, que con esto vamos a ir aterrizando. Dice la Escritura que la prueba de vuestra fe produce, y si usted no tiene paciencia, entonces no hay fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia.
Pastor, pero es que mire, yo soy paciente, pero viera a estos hermanos, ¿cómo me sacan de quicio? Sí, hermano, eso quiere decir de que no tenés tanta fe como pensabas tener, porque si hubieses tenido suficiente fe, hubieses tenido suficiente paciencia. Es lógico, hermano, es lógico. Y cuando usted cae en esos momentos de impaciencia, cuando le falta la paciencia, ¿sabe qué es lo que sucede? Hay queja. Ya ha ido usted al... Yo soy impaciente, súper impaciente. Yo prefiero pagar recargos, hermano, a hacer las grandes colas de los bancos y pagar a tiempo. Es que soy impaciente. Yo veo 20 personas y solo una cajera. ¿Y sabe qué pasa? Usted llega, ve 20 personas en la línea y empieza. ¿Y por qué no ponen más cajeras? ¡Qué barbaridad! Viendo uno que está aquí y viendo la gran cola y empieza a quejarse. Porque eso es lo que pasa con la impaciencia. La impaciencia produce queja y ojo, como cristianos nosotros nos quejamos cuando evaluamos a Dios a partir de los resultados. A Dios no lo evalúa a partir de los resultados. Dios es Dios y Él hace con su vida lo que quiere. Él no tiene por qué andarle explicando a usted lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer a detalle. Dios es Dios. El problema es que usted y yo estamos acostumbrados a evaluar la obra de Dios a partir de ciertos resultados. ¿Cómo lo fue? 300 personas vinieron. ¡Pum! Ya está, Dios está respaldando. Está... No, Señor. Eso no quiere decir nada. Cuando las vidas se transforman, eso solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Entonces ahí sí. Pero no evaluamos a Dios a partir de los resultados. Ay, este señor ya se tardó en venir, babo. Como que no viene. Como que ya se le olvidó. No, no se le ha olvidado. ¿Y dónde está Dios? Mira cómo está el mundo de loco. ¿Y dónde está Dios cuando todo esto pasa? ¿Por qué te estás evaluando a Dios a partir de lo que está pasando en el mundo? Dios sigue gobernando. Y las cosas que están sucediendo alrededor del mundo suceden porque Él así ha determinado que sucedan. No quiere decir que Dios es incapaz. Y eso es lo que le dijo Moisés. Señor, ¿para qué me trajiste? Mira, has hecho mal a este pueblo. Fíjese que eso es lo que yo veo en algunos velorios a los que voy. Y veo a las personas llorar. Está bien, no hay ningún problema. Entiendo el dolor. Pero ¿sabe cuál es el grito más común que escuchamos? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Sabe lo que le está diciendo? Al llevártelo me estás infringiendo dolor. ¿Qué clase de Dios sos? Lo mismo que Moisés estaba diciendo. ¿Por qué has hecho mal a este pueblo? Y cuando nos quejamos, de esta manera le estamos diciendo a Dios, Señor, no sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que estás haciendo. Mira lo que está, mira, más trabajo les han puesto a los pobres israelitas, más dificultades, más esto, más lo otro. ¿Para esto me sacaste? No sabes lo que estás haciendo. Hermano, cuando las cosas no salgan como usted espera, recuerde que Dios no tiene que convencerlo a usted, dándole más información de lo que Él va a hacer en su vida. Simplemente se tiene que confiar que Dios está haciendo algo. No sabemos el qué, no sabemos cuál va a ser el resultado ni el beneficio, pero sí sabemos que cualquiera que sea el resultado va a ser para su gloria. Cuando usted se le olvide esto, vea la cruz. Si usted dice, Señor, yo no sé qué está haciendo el Señor, pero sé que todo lo que hace es bueno. ¿Cómo lo sabemos?
Porque podemos voltear a ver la cruz y en la cruz vamos a encontrar a un justo, a un santo, a un perfecto que estaba sufriendo de manera injusta. No había nada que cargarle a él, pero Dios determinó cargarle a él los pecados de todo el mundo para que aquellos que en él creyeran no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna. ¿Le parece ilógico? No, no, gracias a Dios, sí, porque el santo, el justo, el perfecto no es usted. Pero si el santo, el perfecto, el justo fuera usted, usted respondería tal cual como Job. Señor, escúchame, solo quiero alegarte un momentito y quiero que me respondas ciertas cosas, porque si tú me respondes vas a ver que aquí en mi corazón no hay pecado. No sé por qué estoy pasando por todo esto, no es justo. Todo lo que usted está pasando, ya sea dolor, sufrimiento, agonía, no es que Dios sea injusto, es que Dios es misericordioso. Y te está haciendo pasar por estas tribulaciones para que tú veas cuánto te hace falta depender de Él. El Señor Jesús lo dijo: Padre, si quieres pasa en esta copa, pero al final que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa que sea su oración. Cuando esa sea su oración, usted va a estar confiado y dependiendo plena y totalmente del Dios que controla todos los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, por tu obra tan maravillosa en nuestras vidas. Señor, porque nos recuerdas una y otra vez que somos fracasados. Escuchamos, Señor, tu palabra, escuchamos y sabemos lo que tenemos que hacer para obedecerte y aún así decidimos rebelarnos en contra de ti. Quiero pedirte, Señor, en esta mañana que nos hagas fieles a tu palabra, no lo que nos conviene de ella, que seamos precisos, que podamos recibir el mensaje sin suavizar, sin alterar, sin agregar, sin sustraer. Quiero pedirte, Señor, que refuerces nuestro conocimiento de ti. No fracasemos, Señor, Señor de los cielos. Pedirte, Señor, que fortalezcas nuestra confianza en ti. Cuando las cosas no salgan como nosotros esperamos, Señor, que seas tú sosteniéndonos. Porque nosotros somos incapaces. Esta incredulidad están en condiciones prontas, temporales, en dioses que son funcionales en ese momento. Quiero orar, Señor, porque todo este sufrimiento, este dolor, estas cosas que no han salido como hemos esperado,
Señor, sé que tengo que amar más a mis enemigos. Es que me cuesta tanto. Este es el momento para que usted le diga al Señor: yo creo y sé que lo tengo que hacer, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Hace falta fe. Soy un fracasado en la fe. Necesito más fe. Si usted no conoce al Señor de esta manera, yo le quiero invitar a que entregue su vida a Él, rinda su vida a sus pies. Algunos estarán diciendo: pastores, esto es muy difícil, es casi imposible. Hermano, no es casi imposible, es imposible. Pero cada vez que nuestra fe no logra el estándar, Él nos sostiene. Y esa es nuestra esperanza. Cante con nosotros. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición y olvidarte el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias. ¿Cómo he de seguirte en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Lo hacemos juntos. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver quién eres Cristo. Fija mis ojos. Fija mis ojos solo en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Mires Cristo, mires Cristo.
Utiliza, Señor, nuestros fracasos, nuestras angustias, nuestros dolores y sufrimientos para hacernos crecer en ti y para tu bendita y preciosa eterna gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.